Listo. ¿Ahí ven de nuevo la presentación? Sí, se ve. Sí, Sí, Ok. sí, se ve. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de esta semana, que es el tema ácidos y bases. ¿Por qué vamos a estudiar las reacciones ácido-base? Por una razón muy sencilla, y es porque junto con las reacciones redox son las reacciones más comunes en la química y en particular en la química inorgánica, ¿sí? Entonces, de alguna manera, analizar las reacciones químicas desde el punto de vista ácido-base nos va a ayudar a lo que es nuestro objetivo durante todo este primer parte del curso, que es tratar de generar las bases para sistematizar luego las distintas reacciones que veamos en la segunda parte del curso de todos los elementos de la tabla periódica. ¿Sí? Las definiciones de ácidos y bases que ustedes generalmente conocen y que en algunos libros aparecen como teorías de ácidos y bases son en realidad definiciones y no teorías, se complementan en realidad. No hay una definición ácido-base que sea mejor que la otra, sino el objetivo de dar distintas definiciones de ácidos y bases es, de alguna manera, utilizar la definición que nos convenga para caracterizar o sistematizar el conocimiento de un tipo particular de reacciones, ¿sí? Porque ninguna de ellas es general que se pueda aplicar a cualquier tipo de reacción, y por lo tanto tenemos que ir manejándonos de alguna manera con las distintas definiciones según el tipo de reacción que queramos definir o caracterizar. Desde hace muchísimos años, desde la antigüedad, se conocían los ácidos y las bases, e inicialmente se caracterizaban por sus propiedades organolépticas, ¿sí? Los ácidos por su sabor ácido, por eso se llaman así, y las bases por su sabor amargo y por ser relativamente pegajosas y viscosas al tacto. Ese conocimiento comenzó a sistematizarse de alguna manera a partir de la generación de las distintas definiciones que vamos a empezar a estudiar en el día de hoy. ¿Y qué definiciones van a ver? Vamos a ver la de Arrhenius, simplemente porque es la primera definición ácido-base de la época moderna, digamos, y porque sentó las bases de muchas de las herramientas que utilizamos hoy para la caracterización de reacciones ácido-bases. Vamos a ver las reacciones de Bronsted, la definición de Bronsted y Lori, la definición del sistema del disolvente, eso si nos da el tiempo hoy, y para la próxima clase, Lewis y Pearson, ¿sí? Como les decía, entonces, estas definiciones son, en la mayoría de los casos, totalmente complementarias, ¿sí? Y vamos a aplicar una definición u otra según cuál sea la situación que queremos caracterizar. Bien, vamos a arrancar entonces con Arrhenius, ¿sí? Arrhenius, como yo les decía, fue la primera definición ácido-base de la época moderna, y Arrhenius consideraba que un ácido era una especie que en agua forma protones, iones H+, y una base, una especie que en agua forma iones hidróxido. Esa es la definición de Arrhenius, que tenía la limitación que claramente todos estamos viendo, es que solamente era válida para solución acuosa, ¿sí? Porque estaba definida por la reacción que tenían lo que se definían como ácidos y bases en agua. Otra limitación que tiene la definición de Arrhenius es que además no se pueden incluir en esta definición ninguna especie que no contenga en su estructura, en su fórmula, o un protón o un OH, ¿sí? Porque es la única manera que en agua pueda liberar protones o liberar iones hidróxido, ¿sí? De todas formas, la definición de Arrhenius fue un hito muy importante en la historia de la química y en particular en la historia de las reacciones ácido-base, porque como vamos a ver más adelante, permitió ni más ni menos que generar lo que conocemos como la escala de pH, ¿sí? Y de alguna forma cuantificar la mayor o menor acidez de un ácido, mayor o menor basicidad de una base en solución acuosa a través de los valores de las constantes de acidez y basicidad de los distintos ácidos, ¿sí? Para Arrhenius, las reacciones de neutralización, que son esas que aparecen aquí abajo, ¿verdad?
donde un ácido reacciona con una base para dar una sal y agua, también formaban parte de alguna manera de la definición de ácidos y bases de esta primera, digamos, desde el punto de vista sistemático. Bien, a partir de las limitaciones surgidas por que acabamos de decir de la definición de Arrhenius, surgió la definición de Bronsted y Lori. En realidad Bronsted y Lori eran dos señores distintos que trabajaban en distintos lugares y al mismo tiempo generaron esta definición, esta nueva definición de ácidos y bases, pero que la conocemos como definición de Bronsted y Lori. Las reacciones ácido-base para Bronsted y Lori son reacciones de transferencia de protones. Así como todos conocemos las reacciones redox, que son reacciones de transferencia de electrones, bueno, para Bronsted y Lori, las reacciones ácido-bases van a ser reacciones de transferencia de protones. Un ácido va a ser entonces una especie, para esta definición, que cede protones, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo del ion amonio, ¿sí? Que va a ser un ácido de Bronsted y va a ceder un protón para dar, ¿sí?, su base conjugada, el amoníaco, ¿sí? Un ácido, cuando cede un protón, se transforma en su base conjugada, ¿sí? Eso también forma parte de la definición ácido-base de Bronsted. Lo mismo ocurre para el caso de las bases. La base es una especie que acepta protones, una especie aceptora de protones. Ahí tenemos el sulfuro, que acepta un protón para dar la especie sulfuro ácido. El sulfuro es en este caso una base de Bronsted y el sulfuro ácido va a ser su ácido conjugado, ¿sí? Así se van a llamar entonces las especies, digamos, que podemos caracterizar cuando un ácido cede un protón, se transforma en su base conjugada, y cuando una base cede un protón, se transforma en el ácido conjugado, en su ácido conjugado. El ácido conjugado de esa base, o la base conjugada de ese ácido, ¿sí? ¿Qué diferencia hay en lo que acá le ponemos como ácido y ácido conjugado? Ninguna. Desde el punto de vista químico, desde el punto de vista estructural, funcional, no hay ninguna diferencia. Un ácido conjugado es un ácido desde el punto de vista de Bronsted, y una base conjugada es una base desde el punto de vista de Bronsted. Se le llama conjugada respecto a un determinado ácido, a una base conjugada, porque es la especie resultante de la pérdida del protón de ese ácido, y lo mismo con el ácido conjugado. Muy bien, entonces en una reacción ácido-base de Bronsted, que es una reacción de transferencia de protones, nosotros vamos a tener, por ejemplo, este tipo de reacciones de neutralización, donde vamos a tener un ácido, que en este caso es el amonio, que va a transferir un protón a una base, que en este caso es el anión sulfuro, para dar lugar a la base conjugada del amonio, que es el amoníaco, y el ácido conjugado del anión sulfuro, que es el sulfuro ácido, ¿sí? En esta reacción de neutralización, desde el punto de vista de Bronsted, la reacción siempre se va a dar, las reacciones ácido-base de Bronsted siempre se va a dar con la transferencia de un protón del ácido más fuerte a la base más fuerte, ¿sí? Para dar lugar a los correspondientes ácidos y bases conjugadas. ¿Por qué digo del ácido más fuerte con la base más fuerte va a ser la reacción? Porque el ácido más fuerte es el que va a tener mayor tendencia a ceder su protón, y la base más fuerte es la que va a tener mayor tendencia a aceptarlo, ¿sí? Por lo tanto, la reacción siempre se va a dar en esa dirección, dando lugar al ácido y la base conjugadas correspondientes. Esta reacción que yo les puse ahí ocurre en solución acuosa, ¿verdad? Pero lo que tiene de bueno la definición de Bronsted y Lori es que no se limita a solución acuosa. En ningún lado de la definición dice que tenga que ser en solución acuosa, ¿sí? La reacción ácido-base es una reacción de transferencia de protones. Y por lo tanto puede ser aplicada en solución acuosa, por supuesto, pero también en otros disolventes y en fase gaseosa. Por ejemplo, ahí abajo yo les puse un ejemplo de una reacción ácido-base de Bronsted en fase gaseosa, ¿sí? Que esa reacción de cloruro de hidrógeno con amoníaco para dar cloruro de amonio ocurre, por ejemplo, cuando almacenamos mal el ácido clorhídrico y el amoníaco juntos en el mismo lugar, ¿sí? El cloruro de hidrógeno y el amoníaco gaseoso reaccionan entre sí para dar cloruro de amonio sólido, que se deposita como un sólido blanco en las tapas de las botellas del ácido y del amoníaco, ¿sí?
Y es una reacción ácido-base de Bronsted que ocurre en fase gaseosa. El cloruro de hidrógeno transfiere su protón al amoníaco gaseoso para dar el ácido conjugado amonio, ¿sí? Y la base conjugada del cloruro de hidrógeno, que es el cloruro, que en este caso particular cristalizan para dar cloruro de amonio sólido. Y abajo tenemos una reacción que ocurre en un solvente orgánico, el tetrahidrofurano, ¿sí? Donde de nuevo tenemos un hidruro de sodio que de alguna manera va a actuar como base, el anión hidruro va a actuar como base en este caso, y se va a transferir un protón de este ciclopentadienilo al hidruro para dar hidrógeno y el anión orgánico correspondiente. Esta reacción ocurre y ocurre en tetrahidrofurano, y así como estos que son ejemplos particulares, podemos tener entonces muchísimas reacciones ácido-base de Bronsted que se pueden dar en cualquier disolvente y en cualquier situación, incluso en fase gaseosa. Lo cual no es poco decir, ¿no? Respecto a Arrhenius, que estaba totalmente limitado a solución acuosa, y además estaba limitado desde el punto de vista funcional, ¿sí? Desde el punto de vista, perdón, estructural. Porque Arrhenius, los ácidos de Arrhenius eran los que cedían protones al agua, y las bases las que cedían hidroxilos. O sea, si no tenía protón y si no tenía hidroxilo, no podía clasificarse como un ácido o una base de Arrhenius. Y desde el punto de vista de Bronsted, ¿qué le parece a ustedes? ¿Tiene alguna limitación desde ese punto de vista? ¿Desde el punto de vista estructural? ¿O no? ¿O cualquier sustancia puede ser clasificada como un ácido o una base de Bronsted? Y tiene que haber un protón siempre, ¿no? Los ácidos de Bronsted tienen que tener un protón, porque nadie puede ceder un protón si no lo tiene, ¿verdad? Así que desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista estructural, tienen esa limitación, ¿sí? Tenemos que tener los ácidos de Bronsted tienen que tener un protón para ceder. En este caso, y si lo pensamos en solución acuosa, un ácido de Bronsted sería lo mismo que un ácido de Arrhenius, ¿sí? Que podría ceder un protón. En el caso de las bases, la definición incluso en solución no tiene nada que ver, ¿sí? Porque las bases son especies que pueden aceptar protones. Entonces, desde el punto de vista de su estructura, no tienen por qué tener ninguna estructura particular, digamos, para poder aceptar un protón. No ocurría lo mismo en el caso de Arrhenius, ¿sí? Pero ahí vemos de alguna manera que a pesar de lo que incluye, ¿sí? Que digamos que la definición de Bronsted incluye muchísimas más especies que vamos a poder clasificar como ácidos o como bases, y que vamos a poder clasificar como reacciones ácido-bases, reacciones que ocurren en fase gaseosa o en cualquier disolvente distinto del agua y distinto del agua. Igual Bronsted y Luren dejan afuera muchas otras reacciones ácido-base que van a tener que incluirse en otro tipo de definiciones que vamos a ver la clase próxima. Profe, una pregunta. Sí. En la segunda reacción, Sí. ¿el ácido y la base conjugada serían los iones en solución o en ese Bueno, caso? serían estrictamente los iones en fase gaseosa, porque ahí no hay agua en ningún lado. Lo que pasa que cristalizan, ¿sí? Para dar el cloruro de amonio. O sea, la base conjugada, el ácido conjugado del amoníaco es el amonio, ¿sí? Y la base conjugada del cloruro de hidrógeno es el cloruro. Claro. En este caso dan lugar a la formación de ese compuesto en estado sólido. ¿Sí? Está bien. Muy bien. Bueno, y vamos a pensar en el agua, si es una base o es un ácido desde el punto de vista de Bronsted. ¿Qué dicen ustedes? Están ahí las reacciones que ayudan. ¿Las dos Esas dos cosas? cosas. Es las dos cosas, dicen por ahí. Pensemos desde el punto de vista estructural en el agua tiene protones, así que podría ser capaz de ceder un protón, ¿sí? Y también podría ser capaz de aceptarlo. ¿Cómo se muestran las reacciones que tenemos ahí? Ahí tenemos el amonio, ¿sí? Que cede un protón al agua para transformarse en hidrógeno,
y para él transformarse en su base conjugada, que es el amoníaco, y el agua en su base conjugada, que es el ion hidronio, ¿sí? Ese que tenemos ahí. Y en la reacción de abajo tenemos la base sulfuro, ¿sí? Que acepta un protón del agua para transformarse en su ácido conjugado, sulfuro ácido, y el agua, se transforma en su base conjugada, que es el anión hidróxido, ¿sí? En definitiva, el agua no precisa de una base, de otra base ni de otro ácido, ¿sí? Para que se dé esa transferencia de protones, para que se dé esa reacción ácido-base. En definitiva, entonces, el agua reacciona consigo misma, ¿sí? Para dar, por un lado, el ion hidronio y por otro lado, el ion hidróxido, ¿sí? Que son su ácido y su base conjugadas, ¿sí? El ácido conjugado del agua es el hidronio y la base conjugada del agua es el hidróxido, ¿sí? ¿Cómo se llaman estas especies que puedan actuar ellas mismas como ácido o como base? Anfóteras. Anfóteras, ¿sí? En este caso, como estamos en el marco de la definición de Bronsted, el agua podemos decir que es anfótera, está bien, o si no, anfiprótica, ¿sí? Es otra forma de decirle, porque en realidad puede tanto aceptar como dar un protón, ¿sí? Anfiprótica en el marco de la definición de Bronsted de ácidos y bases. La constante de disociación del agua a 25 grados, todos sabemos que vale 1 por 10 a la menos 14. Eso quiere decir que las concentraciones de ion hidronio y ion hidróxido del agua son muy bajitas, ¿sí? O sea, esa disociación en realidad se da en muy baja extensión. Pero, como vamos a ver más adelante, tiene de bueno que a través de esa constante de disociación nosotros vamos a poder relacionar la fuerza de un ácido con la fuerza de su base conjugada, ¿sí? Entonces, a pesar de que aparentemente uno dice, ¿esto a quién le importa? Si es tan poquito, va a ser muy importante para poder hacer esa clasificación y esa comparación que les acabo de explicar, que vamos a ver más adelante. Pero antes de eso tengo una preguntita para ustedes que está acá en el Menti. Voy para ahí. Y la pregunta dice, indique cuál de las siguientes especies es anfótera en el marco de Bronsted. No lo puse, pero... Y ahí tienen para elegir. Disculpen, como siempre, que lo que me sucede es que no puedo poner subíndice y supraíndice, así que esto es sulfuro ácido, esto es amonio y esto es cloruro. A ver, ¿quién se anima a votar? Están ocultos los resultados, por eso no los ven. Ahí ya tengo como 34 votos, 38 votos. A ver, te voy a mostrar. Ta, 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 tan. Muy bien. Pero el cloruro parece que nadie lo quiere. Ahí viene un voto para el cloruro. Y el que va ganando es claramente el sulfuro ácido. Y la respuesta es correcta, ¿sí? Es el sulfuro ácido una especie anfótera. Vamos a pensar por qué. ¿Por qué es esa una especie anfótera? ¿Quién me quiere explicar? ¿Alguno de los que lo votaron? ¿Por qué les parece que la especie sulfuro ácido es una especie anfótera desde el punto de vista de Bronsted? Porque puede aceptar un protón como también liberar el que ya tiene. Ahí va. Puede aceptar un protón para transformarse ¿en qué? En sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? H2S, como todos lo conocemos, ¿sí? El sulfuro de hidrógeno, o si fuera en solución en ácido sulfídrico. Si fuera en solución, pero no precisamos del agua acá, ¿sí? Se transferiría en la especie H2S aceptando un protón. Ahí estaría actuando como ácido o como base. Base. Como Base, base. acepta. Bien, acepta un protón. Pero también puede perder el protón que tiene, como decía la compañera, para transformarse en el anión sulfuro. O sea, azufre 2-, ¿sí? En el anión sulfuro. Ahí estaría actuando como ácido
y su base conjugada sería el anión sulfuro. ¿Se entendió eso para el sulfuro ácido? ¿Por qué es anfótero? ¿Sí? Sí, sí, se entendió. Sí. Sí, se entendió. ¿Por qué el amonio no es anfótero? ¿Sí? Porque el amonio podría perder su protón y transformarse en su base conjugada de amoníaco. Ahí está bien, podría actuar perfectamente como ácido, pero no tiene la capacidad de aceptar otro protón, el amonio. ¿Cómo me doy cuenta? No le da la valencia, una cosa así. Bueno, o algo así. Todos sabemos que el nitrógeno no puede expandir su octeto y por lo tanto no puede formar más de 4 enlaces. Así que la especie NH5 no tiene manera de existir, ¿sí? Así que el amonio puede actuar como ácido de Bronsted, pero no como base. Y el cloruro en realidad no puede actuar como ácido de Bronsted porque no tiene ningún protón para dar, y como base de Bronsted en realidad sí puede actuar, podría aceptar un protón y transformarse en cloruro de hidrógeno, ¿sí? Pero como ácido de Bronsted seguro que no, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. A ver, esperen que se le sucedió aquí. Vamos a sacar esto. Muy bien. Entonces, no solo el agua es una especie anfótera para Bronsted, sino que hay otras muchas especies que también lo son, ¿sí? Tenemos que pensar si son capaces de aceptar y a su vez dar un protón. Muy bien, sigamos. De alguna manera, a partir de la constante de disociación del agua que vimos, tenemos que poder ser capaces de evaluar la fuerza de un ácido o de una base, ¿sí? ¿De qué manera podemos saber si un ácido es más fuerte que otro o un ácido es más débil que otro, ¿sí? Todos hemos escuchado hablar, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, el ácido acético es un ácido débil, el amoníaco es una base débil. ¿De dónde sale eso? Débil, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Una cosa importante, cuando nosotros hablamos de un ácido fuerte o un ácido débil, estamos hablando de la transferencia de un protón en una reacción hacia el disolvente. En general, cuando decimos el ácido acético es un ácido débil, nos estamos refiriendo al disolvente agua, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que, aunque no lo digamos, nos referimos al agua, porque la definición de Bronsted no necesariamente implica agua como disolvente. Entonces, cuando decimos ácido fuerte y ácido débil sin decir nada, nos referimos al agua, pero eso no quiere decir que un ácido que sea fuerte frente al agua no puede ser débil frente a otro disolvente, ¿sí? Entonces, la reacción que tenemos que plantearnos a la hora de decidir o de evaluar la fuerza de un ácido o la fuerza de una base es la reacción de transferencia, en el caso del ácido, del protón hacia el disolvente que estemos considerando. En ese caso que yo le puse ahí, puse el disolvente agua, que es lo que nosotros usamos más comúnmente en química inorgánica. Aunque no tanto, pero muchas de las reacciones inorgánicas se dan en agua, porque hay muchos compuestos inorgánicos solubles en agua. La reacción entonces de transferencia del protón del ácido HA al agua va a dar lugar a su base conjugada A- y a, por supuesto, el ácido conjugado del agua, que es el ion hidronio. Esta reacción, ¿cómo podemos saber cuán desplazada a la derecha está? ¿Qué tendríamos que mirar de esta reacción? Constante ácida. Su constante de equilibrio, la constante de equilibrio de esta reacción, ¿sí? Cuanto más desplazada a la derecha esté esta reacción, nosotros vamos a decir que el ácido HA es más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene mayor tendencia a transferir su protón al solvente, en este caso, el agua, ¿sí? Entonces, cuanto más grande sea esa constante de equilibrio, nosotros la constante de equilibrio la vamos a poder relacionar con el delta G0 de la reacción, ¿sí? Y por lo tanto decir que cuanto mayor sea el delta G0, cuanto más negativo sea el delta G0 de la reacción y por lo tanto más grande la constante de equilibrio, más desplazada va a estar esa reacción a la derecha y más ácido va a ser
ese ácido, ¿sí? Frente al agua. Ojo, porque va a tener alta tendencia a transferirle su protón al agua. A esa constante, a la constante de equilibrio de esta reacción, es la que se le llama K sub A. En particular, las tablas de K sub A o de P K sub A que nosotros encontramos son, en general, en agua, a menos que se indique lo contrario. ¿Tá? Ojo con eso. Eso no quiere decir que siempre tenga que estar el agua involucrada, pero en general en las tablas, las constantes que nosotros tenemos tabuladas son en agua, a menos que se indique lo contrario. ¿Sí? Vamos a tener entonces constantes de esta reacción que pueden ser más grandes o más chicas. ¿Sí? A mayor K sub A, acuérdense, menor pK. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a decir que un ácido determinado es un ácido fuerte? Por convención. Cuando tenga una K sub A que es mayor que 1 y por lo tanto un pK sub A que sea negativo. Si yo tengo una reacción entonces que tenga una constante con esas características, voy a decir que se trata de un ácido fuerte. Si tengo un ácido que tenga una constante que sea menor que 1 y por lo tanto un pK sub A positivo, voy a decir es un ácido débil. Simplemente eso es una convención. ¿Sí? Cuando yo tengo un ácido fuerte, ¿qué es lo que supongo que va a pasar? Que la constante de equilibrio de esa reacción es tan grande que va a estar totalmente desplazada a la derecha. Y yo voy a tener como únicas especies A- y el hidronio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio va a ser grande, la K sub A va a ser enorme. Eso es una aproximación, ¿verdad? Porque siempre podemos suponer que algo de esto hay, pero vamos a, cuanto más grande sea la constante, más verdad es que en solución yo voy a tener solamente la especie A-, que es la base conjugada del ácido fuerte, y el ion hidronio. ¿Sí? Si yo tengo una K sub A que es más chica, ¿sí? Un pK sub A que es positivo, en solución yo voy a tener todas las especies presentes, tanto HA como agua, como la base conjugada de como el ion hidronio. Y la concentración de las distintas especies en solución va a depender, por un lado, de la K sub A, del valor de la K sub A, de cuán desplazado está el equilibrio de derecha, y también va a depender, por ejemplo, en agua, del pH, porque yo puedo lograr desplazar este equilibrio de un lado para el otro. ¿Sí? Bien, eso entonces respecto a los ácidos. Idéntico ocurre respecto a las bases. Para yo, de alguna manera, evaluar la fuerza de una base de Bronsted en agua, voy a mirar la constante de esa reacción, ¿verdad? La que vamos a llamar la K sub B. ¿A qué corresponde? A la capacidad que tenga esa base de aceptar un protón del agua, o sea, de actuar como base, ¿sí? De aceptar un protón. En este caso, el agua está actuando como base. La transferencia es del protón del disolvente a la base. ¿Sí? Cuanto más alto, de vuelta, mismo razonamiento, cuanto más alto sea el valor de KB, más desplazada va a estar esta reacción a la derecha, por lo tanto, más fuerte va a ser la base. Y vamos, igual que hicimos antes, vamos a decir, si tenemos una constante, una K sub B que es mayor que 1, vamos a tener un pKb negativo y eso va a clasificar a la base B- como una base fuerte. Y si tenemos una constante que va a ser una K sub B que es menor que 1, vamos a tener un pKb que va a ser positivo y vamos a estar en presencia de una base débil. Y lo que dijimos de las especies presentes en solución en cada uno de esos casos es lo mismo que explicamos recién para los ácidos. ¿Qué tiene de bueno ver la K sub A y la K sub B? No solo que nos permite comparar, ¿sí? A partir de esas constantes, la fuerza como ácidos y la fuerza como bases, en este caso, en solución acuosa, porque estamos hablando de la transferencia de protón desde y hacia el disolvente agua, sino también nos va a poder permitir comparar, como yo les decía hoy, la fuerza de una base con su ácido conjugado, o al revés, de un ácido respecto a su base conjugada. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo me planteo la reacción del ácido HA con agua para dar A- más el ion hidronio, la constante de esa reacción está caracterizada por el pK sub A del ácido, y escribo la misma reacción ahora para la base conjugada A-, ¿sí? A- más agua para dar el ácido conjugado HA más el ion hidróxido. Esa reacción está caracterizada por la constante de basicidad de A-, y yo la sumo
obtengo como resultado la reacción de disociación del agua, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo relacionar la constante de acidez de un ácido con la de basicidad de su base conjugada a través de la constante de disociación del agua, que eso es lo que veíamos hoy. Las puedo relacionar como la KW va a ser igual al producto de las constantes, ¿sí? O los pK igual a la suma. Eso quiere decir que el pKb de una base más el pKa de su ácido conjugado tiene que sumar 14, que es el pKw del agua a 25 grados, ¿verdad? Y al revés, el pKb de una base más el pK de su ácido conjugado también tiene que sumar 14. ¿Qué información me da eso? Que cuanto más básico sea una base, menos ácido es su ácido conjugado, porque la suma me tiene que dar 14. Y al revés, cuanto más ácido sea un ácido, menos básica, más débil va a ser su base conjugada. Por ejemplo, vamos a mirar acá. Tenemos ácidos, una lista de ácidos y una lista de sus bases conjugadas, ¿verdad? Ácido perclórico, perclorato, ácido clorhídrico, cloruro, sulfúrico, sulfuro ácido, etc. Si nosotros miramos los valores de pK, ¿cuál es el ácido más ácido ahí? El que es el ácido más fuerte. El perclórico, El ácido perclórico, ¿cómo sabemos? porque es la más negativa. Porque tiene el pK sub A más negativo. Cuanto más negativo el pK sub A, más grande la K sub A y por lo tanto más desplazada a la derecha, reacción de transferencia de protones con el solvente, más ácido es el ácido, ¿sí? Así que si nosotros miramos los valores de pK sub A de estos ácidos que yo puse aquí en la tabla, vamos a tener un aumento, ¿sí? En la acidez hacia arriba. ¿Por qué? Porque vemos que aumenta el pK sub A. Pero vamos a mirar acá el perclórico, ¿sí? ¿Ustedes qué me dirían del ácido perclórico? ¿Es un ácido débil o un ácido fuerte? Un ácido Fuerte. fuerte. Fuerte, ¿cómo saben? Porque la pKa es negativa. Porque tiene un pK negativo. Dijimos que ahí estaba el límite, digamos, ¿sí? Un límite absolutamente arbitrario. Pero si tiene un pK negativo, decimos, es un ácido fuerte, la reacción está desplazada a la derecha, no voy a tener prácticamente en solución nada del ácido, sino que voy a tener la base conjugada y el hidroño, ¿verdad? Bien, ¿y qué me dicen de la base conjugada perclorato, del anión perclorato? ¿Es una base fuerte, una base débil? ¿Puedo saber? Claro, Debería ser muy débil. muy Debería débil, ser muy débil, pero mirando los números, ¿me doy cuenta? ¿Puedo verificar eso que dice la compañera? sí, claro, por el pK sub W. ¿Cuánto vale el pKb del perclorato? 24. 24, o sea, 14, miren acá abajo, 14, que es lo que vale el pK sub A, el pKw, más 10, que es lo que vale el pK sub A del ácido perclórico, o sea, vale 24, por lo tanto, tiene un valor de constante de 10, ¿sí? A la 24. Perdón, de 10 a la menos 24, o sea, el perclorato es una base muy débil. ¿Por qué? Porque tiene un pK sub R que te contra positivo. Ácido muy fuerte, base extremadamente débil. Pero fíjense si miramos ahora, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, o ácido sulfídrico en realidad, porque estamos en solución, porque estamos con la transferencia de protones y estos pK son para la transferencia de protones al agua. El ácido sulfídrico es un ácido, ¿qué dirían ustedes? Si tiene un pK positivo, Débil. débil, es un ácido débil porque tiene un pK positivo, y el sulfuro ácido Es una base débil. es también una base débil, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque puedo calcular perfectamente su pK sub B que me da 7, ¿sí? Porque justo 7 más 7 da 14. O sea, el sulfuro ácido también es una base débil, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que un ácido fuerte, para un ácido fuerte, su base conjugada es débil, pero para un ácido débil, su base conjugada también es débil. O sea, no ocurre lo contrario. Para un ácido débil, su base conjugada es fuerte, no. Eso no vale, ¿sí? Pero lo otro sí, un ácido fuerte da lugar a una base conjugada débil, y lo mismo para una base. Una base fuerte, su ácido conjugado va a ser muy débil, ¿sí? Pero un ácido débil da lugar a una base conjugada también débil.
Eso lo puedo ver, por ejemplo, en esta tablita, ¿sí? Donde tengo acá ácidos y bases, ¿sí? Los pK sub A y los pK sub B. Acá tenemos, por ejemplo, el clorhídrico, que es un ácido fuerte, su base conjugada de cloruro es una base extremadamente débil, ¿sí? Fíjense que acá están los pKs, el clorhídrico va a tener un pK sub A que va a ser negativo y el cloruro va a tener un pK sub B que va a ser mayor que 14, positivo y mayor que 14, o sea, una base extremadamente débil. Ácido fuerte, base requete contra débil. Y lo mismo para el otro lado. Base fuerte, como el hidróxido de sodio, ácido, el ion sodio más es un ácido de una fuerza despreciable, como dice ahí, ¿sí? Con un pK sub A muy positivo. Pero cuando yo tengo un ácido débil, su base conjugada también es débil. O una base débil, su base conjugada también es débil. Es verdad que si yo comparo dos ácidos débiles, el ácido más fuerte va a tener la base conjugada más débil y el ácido más débil la base conjugada más fuerte, ¿sí? Porque fíjense, si ustedes ven los pK y pKb van al revés, digamos, las escalas. Pero definitivamente lo que no puedo afirmar es que un ácido débil va a tener una base conjugada fuerte. Si no, va a ser débil. Cuanto más débil el ácido, más fuerte la base, pero no se va a transformar en una base fuerte. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, y dijimos que estábamos hablando en agua porque en realidad era un solvente muy común, muchas reacciones ácido-base se dan en agua, las tablas que tenemos de K sub A o de pK sub A o pK sub B son en agua, a menos que se diga lo contrario, pero tenemos que tener en cuenta que la fuerza de un ácido o de una base va a depender de qué disolvente estamos hablando, porque dijimos que la fuerza como ácido o como base se define en función de la capacidad de ese ácido o de esa base de transferir un protón al disolvente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo claramente de una reacción entre un ácido, el ácido acético, y una base, la tretilamina, para dar la base conjugada del ácido acético, que es el acetato, y el ácido conjugado de la tretilamina, que es el trietilamonio, ¿sí? Este que tenemos acá. Esto es una reacción típica de neutralización de Bronsted, ¿sí? El ácido acético transfiere su protón a la base trietilamina. Fíjense los valores de constante de equilibrio de esta reacción, ¿sí? En agua, la constante de equilibrio de esta reacción vale 10 a la 6. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una reacción que está muy desplazada a la derecha. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir sobre la reacción entre el ácido acético y la trietilamina? El ácido acético se está comportando como un ácido débil o como un ácido fuerte. Fuerte. Se está comportando como un ácido fuerte, ¿verdad? Porque esta reacción está muy desplazada a la derecha. Pero fíjense lo que pasa en otro solvente, este solvente orgánico, la N-metilpirrolidona. La constante es chiquita, es menor de 10 a la menos 4. En N-metilpirrolidona, el ácido acético frente a la misma base se está comportando como un ácido débil, ¿sí? ¿Vieron? No, nada es absoluto. El ácido acético no es un ácido fuerte débil por sí mismo, sí, lo es frente al agua. Por lo tanto, es importante definir cuál es el disolvente del que estamos hablando. En este caso, que es una reacción de neutralización, ¿sí? En el caso del agua, el solvente mismo podría ser la base, ¿sí? O el propio solvente aquí también actúa como base. ¿Por qué se da esa diferencia? Porque el ácido acético en agua es un ácido débil, ¿sí? El agua es una base más débil que la trietilamina. Y por eso la reacción de neutralización en agua está desplazada a la derecha. Sin embargo, la N-metilpirrolidona es una base que es más fuerte que la trietilamina. Entonces, el protón del ácido acético se lo lleva el solvente, ¿sí? Y no, esta reacción no se desplaza suficientemente a la derecha, ¿sí? La cuestión entonces es simplemente mostrarles un ejemplo de que el disolvente importa. Hay que tenerlo en cuenta cuando estoy hablando de la fuerza de un ácido y una base. Y cuando hablo genérico de el ácido acético es un ácido débil, recuerden que me refiero frente al agua, ¿sí? Si yo le pongo otra base adelante, eso no necesariamente es así, como por ejemplo en esta reacción que acabamos de ver. No solo frente a la base que le pongo, sino también el disolvente en el que
se da la reacción ácido-base, ¿sí? Porque voy a tener ahí dos bases compitiendo, el disolvente por un lado y la base, en este caso la trietilamina. Muy bien. Pero de alguna manera, esa fuerza de los ácidos y las bases de Bronsted, tenemos que intentar ver de qué dependen. O sea, porque sí, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, sí, el ácido acético es un ácido débil en agua, sí, el amoníaco es una base débil en agua, sí. ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿De qué depende que un ácido sea débil o un ácido sea fuerte? Lo mismo para las bases, ¿verdad? Para eso, para tratar de alguna manera racionalizar esa información que tenemos en las tablas de constantes, lo que vamos a hacer es tratar de, primero que nada, independizarnos del disolvente, ¿sí? Porque dijimos que el disolvente tenía un peso en la fuerza de un ácido con una base, así que si nosotros queremos ver intrínsecamente de qué puede depender un ácido, la fuerza de un ácido o una base, tenemos de alguna manera que independizarnos del disolvente y por lo tanto vamos a pensar en la fuerza de los ácidos y los bases en fase gaseosa. Después lo pasamos a fase acuosa, pero primero en fase acuosa. Y para eso vamos a definir lo que se llama la afinidad protónica, ¿sí? La afinidad protónica es la magnitud correspondiente a menos el delta H de esa reacción que tenemos ahí. Tenemos una base en estado gaseoso que reacciona con un protón también en estado gaseoso para dar el ácido conjugado correspondiente también en estado gaseoso. Esta base B, ¿sí?, puede ser un átomo aislado, puede ser un ion o puede ser una molécula, ¿sí? Simplemente es una base desde el punto de vista de Bronsted, ¿sí? ¿Por qué es una base desde el punto de vista de Bronsted? Porque va a aceptar un protón para dar lugar al ácido conjugado, en este caso BH+. Esta reacción, así como está escrita, es una reacción exotérmica, ¿sí? Tiene un delta H negativo, ¿sí? La reacción entonces de un protón en estado gaseoso con una base es termodinámicamente favorable. Si consideramos el delta H como medida de la, digamos, factibilidad termodinámica de la reacción, ¿sí? Que en este caso son reacciones en fase gaseosa, no hay grandes cambios en el número de moles gaseosos y el término T delta S realmente no va a tener una influencia grande cuando estamos hablando en estado gaseoso. Por lo tanto, podemos ver el delta H de esta reacción como una medida de cuán desplazada está la reacción a la derecha. O sea, esta reacción es exotérmica, es termodinámicamente favorable, ¿sí? Pero la afinidad protónica es positiva. ¿Por qué? Porque la afinidad protónica está definida como el menos delta H de esta reacción, ¿sí? Tenemos que tener eso en cuenta. O sea, la afinidad protónica es positiva, a pesar que la reacción que tenemos escrita ahí es una reacción exotérmica. Fíjense qué información nos está dando esta reacción de afinidad protónica. Cuanto más alta sea la afinidad protónica, ¿qué podemos decir de la fuerza de la base B frente al ácido protón? Cuanto más grande sea la afinidad protónica, Más B fuerte la base. va a ser una base más fuerte o más débil. Más fuerte, ¿verdad? Porque si dijimos que la afinidad protónica corresponde a menos el delta H de esta reacción, cuanto mayor sea numéricamente la afinidad protónica, quiere decir que esta reacción está más desplazada a la derecha, o sea que esa base B tiene una enorme tendencia a aceptar un protón, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es la afinidad protónica, mayor es la basicidad de la base B, ¿sí? Y si pensamos en la acidez del ácido conjugado BH, cuanto mayor es la afinidad protónica, o sea, cuanto mayor es el menos delta H de esta reacción, ¿qué opinan de la acidez de la especie BH+? Va a ser menor. Va a ser débil. menor, exactamente. Por lo que vimos hoy, porque siempre, eso lo vimos en solución, que un ácido conjugado da lugar a un ácido, da lugar a una base conjugada que en general es más débil, pero además se ve con el valor de la afinidad protónica, ¿sí? Si yo tengo una reacción que tiene un delta H numéricamente grande hacia la derecha, quiere decir que hacia la izquierda está desfavorecida, ¿sí? Por lo tanto, a mayor afinidad protónica, menor acidez del ácido HB o BH. Una pregunta. Sí.
¿A mayor afinidad protónica se refiere en valor absoluto o así? La afinidad protónica es positiva, así que nunca vamos a decir en valor absoluto. Siempre le vamos a decir la afinidad protónica, es numéricamente grande. ¿Sí? Bien. Cuando yo tengo una afinidad protónica que es numéricamente grande, quiere decir que tengo una delta H de esta reacción que es muy negativo, o sea, muy desplazada a la derecha. Por lo tanto, una afinidad protónica grande, una alta basicidad de B. ¿Sí? Si yo tengo una afinidad protónica grande, o sea, un delta H muy negativo de esta reacción, quiere decir que la reacción de disociación ácida, que sería la que va para el otro lado, tiene un delta H que es positivo y grande. Por lo tanto, está poco favorecida, y eso qué quiere decir que tengo una baja acidez de la especie BH. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, se entendió, gracias. Ok. Muy bien, así que tengamos en cuenta eso. No nos podemos olvidar, cuanto mayor afinidad protónica, mayor basicidad, y cuando mayor afinidad protónica de la base, menor acidez del ácido conjugado. Y ahora sí, tenemos que ver esto que acabamos de decir, esta reacción de afinidad protónica que de alguna manera nos permite evaluar la basicidad de una base o la acidez de un ácido, ¿de qué depende? ¿Sí? Y una cosa de las que depende es, por ejemplo, de la carga de la base. Y eso es bastante intuitivo, ¿sí? Si esta es la reacción que estoy considerando, cuanto más cargada es la base B, más tendencia va a tener a aceptar un protón, ¿verdad? Simplemente porque la reacción se va a iniciar con una cuestión de atracción electrostática, ¿sí? Entonces, como vemos acá, para distintas bases, ¿sí? Que contienen distintas bases nitrogenadas, amoníaco, desde el amoníaco a nitruro, y cambiando la carga, vemos que la afinidad protónica aumenta. Cuanto mayor es la carga de la base, ¿sí? Mayor es la afinidad protónica. O sea, una cosa de la que depende entonces la afinidad protónica es de la carga de la base. Cuanto mayor la carga, mayor la afinidad protónica. Bien, ¿de qué otras cosas depende la afinidad protónica de una base? Depende de lo que llamamos efecto inductivo. Y que acá tenemos de vuelta este ejemplo con bases nitrogenadas, en la que los sustituyentes que tiene el nitrógeno son diferentes y tienen sobre todo diferentes efectos inductivos. Veamos la primera, el trifluoruro de nitrógeno. El trifluoruro de nitrógeno tiene 3 sustituyentes fluoruro. El flúor, un átomo muy electronegativo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a atraer los electrones del enlace, ¿sí? Por ser muy electronegativo, y va a quitar densidad electrónica negativa sobre el nitrógeno, lo que va a hacer que ese nitrógeno tenga menos tendencia a aceptar un protón. ¿Por qué? Porque su densidad electrónica está desplazada hacia los átomos de flúor, y por lo tanto su afinidad protónica va a ser más baja respecto al protón, por ejemplo, ¿sí? Que sería el neutro, en este caso, respecto al efecto inductivo. No es ni electrón dador ni electrón aceptor. El flúor es electrón aceptor, se lleva la densidad de carga del nitrógeno, da lugar a una afinidad protónica más chica. Los grupos alquilo, los metilos en particular, que se ven acá, son grupos electrón dador, todo lo contrario que el flúor, ¿sí? Van a tender a dar electrones hacia el nitrógeno. Cuanto mayor sea la sustitución de ese nitrógeno por grupos alquilos, mayor va a ser su afinidad protónica. ¿Por qué? Porque esos grupos alquilos van a aumentar la densidad electrónica sobre el nitrógeno, lo que va a hacer que sea más afín al protón, ¿sí? Muy bien. ¿Se entiende? Entonces vamos por ahora dos grandes cuestiones de las que depende la afinidad protónica. La carga por un lado y el efecto inductivo. Vamos a ver ahora cómo podemos de alguna manera analizar la acidez en fase gaseosa. Recuerden que por ahora estamos en fase gaseosa, la afinidad protónica se define en fase gaseosa de, por ejemplo, los halogenuros de hidrógeno, ¿sí? Fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. Y en esta tabla tenemos las afinidades protónicas de de los halogenuros correspondientes. O sea, lo que tenemos acá son las afinidades protónicas de los haluros, de fluoruro, de cloruro, de bromuro y de yoduro, ¿sí? ¿Qué podemos ver acá? Las afinidades protónicas, al bajar en el grupo, disminuyen. It's a fact. Estos son valores medidos de afinidad protónica.
¿Qué podemos decir entonces de la acidez de los halogenuros de hidrógeno? Al bajar en el grupo, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. A ver, La dijimos. acidez aumenta, la acidez aumenta. A Ahí ver, va. vamos a pensar. Vamos a pensar primero en la basicidad, que es lo más directo, ¿sí? La basicidad de los haluros aumenta cuanto mayor es la afinidad protónica, ¿sí? O sea, el fluoruro es más básico que el cloruro, más que el bromuro, más que el ioduro, ¿sí? Y la acidez del ácido conjugado correspondiente va para el otro lado, ¿sí? Voy a tener un aumento de la acidez que es contrario a la afinidad protónica de la base conjugada, ¿sí? Por lo que vimos hoy. Cuanto mayor es la afinidad protónica de la base, menos ácido es el ácido. Muy bien. Pero lo que queremos saber, en definitiva, esto es un hecho. Lo estamos viendo ahí, que la tendencia es esa, es ¿por qué pasa eso? ¿Sí? De alguna manera tenemos cómo racionalizar que la acidez de los ácidos halogenhídricos, en particular, perdón, de los haluros de hidrógeno, porque estamos en fase gaseosa, aumenta al bajar en el grupo de los halógenos. ¿Qué harían si fueran yo para poder racionalizar esa información? Cuando quiero explicar una tendencia, ¿qué hago? Ciclo. Un ciclo, exactamente. Eso es lo que tiendo a hacer. Quiero explicar una tendencia, veo un ciclo, porque necesito saber de qué depende, ¿sí? De qué magnitudes que yo pueda racionalizar, encontrar en tablas, ver la tendencia periódica, depende esa afinidad protónica. Exactamente, entonces lo que vamos a hacer es un ciclo. Y ahí entonces lo que hice fue plantear la reacción correspondiente a la afinidad protónica de los halogenuros de hidrógeno. Fíjense que la planteé al revés, ¿sí? La afinidad protónica en realidad, la reacción es al revés, pero es menos el delta H. Para tener todo en la dirección que la que lo tengo que tener, la planteé como simplemente el delta H de esa reacción, que lo es, ¿sí? Fíjense una cosa que no sé si les dije, que en fase, si observamos de los valores, en fase gaseosa, los delta H de estas reacciones, que sería la reacción de disociación ácida, la que está escrita ahí, es siempre positiva. O sea, la reacción de disociación ácida en fase gaseosa es siempre desfavorable para cualquier ácido, ¿sí? Ténganlo en cuenta. O sea, cuando pasamos a solución acuosa, ¿sí? Va a haber otros factores que van a hacer que los ácidos realmente sean ácidos, ¿sí? Y realmente se disocien totalmente o parcialmente en agua, ¿sí? Porque en fase gaseosa esa reacción no está desplazada a la derecha. Bien, eso fue un paréntesis en realidad, porque lo que queríamos hacer era ver de qué podía depender la afinidad protónica de los haluros y que de alguna manera nos pudiera mostrar la tendencia en la acidez de los halogenuros de hidrógeno. Y para eso íbamos a armar un ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico en lo que lo primero que haría yo sería, ¿esto qué tipo de compuesto es? ¿Un compuesto iónico o un compuesto molecular? ¿Cuál es el enlace ahí? ¿En qué modelo de enlace me paso? Me paro en el modelo de enlace covalente, ¿verdad? Eso es un modelo molecular. Hidrógeno con un no metal es un compuesto molecular. Fundamental a la hora de saber, de hacer un ciclo donde me paro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer yo? Romper ese enlace, ¿verdad? Romper el enlace entre el hidrógeno y el halógeno, ¿sí? Para tener los átomos en estado gaseoso. Y después transformar esos átomos en estado gaseoso en los iones gaseosos correspondientes, dando lugar a un ciclo de esta manera, ¿sí? Rompo el enlace, la energía correspondiente a esa ruptura es la energía de enlace hidrógeno-halógeno. Tengo los átomos en estado gaseoso, voy a ionizar el hidrógeno para dar igual al protón gaseoso, y la energía involucrada sería la primera energía de ionización del hidrógeno, y luego voy a transformar el halógeno gaseoso en el halogenuro gaseoso correspondiente, y la energía involucrada en ese proceso es la afinidad electrónica, o la electroafinidad del halógeno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Como siempre voy de los reactivos a los productos, por el camino corto o por el camino largo, recuerden siempre ir en el sentido de la flecha, ¿sí? Para nunca ir contramano. Una Por lo pregunta. tanto, sí, dale. En la primera flecha, ¿no debería ser menos APX, afinidad protónica? Porque está haciendo la inversa. En realidad, la afinidad protónica es el delta H de esta reacción, menos el delta H de la inversa.
¿Te acordás cuando yo miraba hacia la afinidad protónica, cuando la escribí yo, escribí la reacción de acá para allá, la afinidad Claro. protónica de la base. Y era Sí. menos el delta H de la reacción. Entonces, si yo la escribo así, la afinidad protónica es el delta H de la reacción tal cual está escrita. Es el menos delta H de la otra, de la que va con la flecha para allá. ¿Sí? Pero, o sea, pero no se define, o sea, ese Sí, se define como la término, definimos ¿no? hoy. A ver, la afinidad protónica se define como el menos delta H de la reacción con la flecha para allá. Lo que es lo mismo decir que es el delta H de la reacción con la flecha para la derecha. Es lo mismo. Claro, La definición claro, es para allá. Pero si es el menos delta H de la reacción para allá, es el de la delta H de la reacción para la derecha. De la que está escrita, ¿verdad? ¿Por qué lo puse así? Porque es más claro, fácil, porque claro. todo nos queda con el signo que nos tiene que quedar. Porque si yo Ah, pongo sí, la sí. afinidad protónica según la definición, tengo que poner menos afinidad protónica en la reacción inversa y ya se empieza a armar un poco de caos en el ciclo termodinámico. ¿Sí? Pero lo importante es que si yo defino la afinidad protónica como el menos delta H de la reacción con la flecha para allá, para la izquierda, entonces es lo mismo que decir que es el delta H de la reacción de la flecha para la derecha. ¿Sí? Perfecto, Numéricamente perdón, es muchas eso. gracias. No, está bien. Bueno, en definitiva, la afinidad protónica del halogenuro va a ser igual a la energía de enlace hidrógeno-halógeno más la primera energía de ionización del hidrógeno más la primera afinidad electrónica del halógeno. ¿Sí? De estos son los factores de los que depende entonces la afinidad protónica. Acá tenemos un warning que puse ahí, porque la figura 5.1 del material de apoyo, donde está el ciclo termodinámico está mal. Warning. Fíjense, mírenlo. Rayen su material porque está mal, nos equivocamos, hay un error en el ciclo termodinámico, miren y lo corrigen, ¿está? Lo vi y por eso les puse esa advertencia para que después no se mezclen cuando vayan a estudiar del material, ¿está? El material nuestro de apoyo, yo creo que ya se los conté, está en revisión. Estamos haciendo una segunda edición de ese material de apoyo donde esperamos corregir todos los errores que ustedes mismos han encontrado a lo largo de los años, que son nuestros mejores revisores, ¿sí? Y en particular, este ciclo está mal, así que fíjense con atención cuando vayan a estudiar. Muy bien, vamos a ver entonces números, ¿sí? Para ver de todas esas magnitudes de las cuales depende la afinidad protónica, de cuál va a ser la que lleva la voz cantante, ¿sí? De cuál va a ser la más importante. Bien, ahí tenemos entonces los valores de afinidad protónica, que ya la habíamos visto. Acá los tenemos, que disminuyen al bajar en el grupo. Los valores de energía de enlace, ¿qué tendencia tienen? ¿Se ve ahí los números? Disminuyen al bajar en el grupo. ¿Esperamos que eso suceda? Esperamos Sí, claro. que... Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan convencidos? Yo también estoy convencida. Por el tamaño. El tamaño. Bueno, ¿se acuerdan que lo del tamaño, a esta altura Por el solapamiento. a esta altura del partido, por decirlo de alguna manera, yo esperaba una respuesta mejor que el tamaño, porque en realidad ya habíamos dicho que lo que importaba era que al bajar en el grupo aumentaba el número cuántico principal de los orbitales, en este caso del halógeno, involucrados en el enlace. Eso hacía que el solapamiento fuera menos eficiente y por lo tanto el enlace más débil. ¿Tiene que ver con el tamaño? Sí, pero la respuesta, el tamaño, no vale. ¿Tá? Mañana, cuando ustedes tengan que poner en el parcial, justifique la siguiente afirmación, no vale poner el tamaño, porque el tamaño es una consecuencia de que el electrón del electrón más externo está en un orbital del número cuántico principal mayor. Pero el tamaño no es la razón. La razón es que los orbitales tienen un número cuántico principal mayor al bajar en el grupo y por lo tanto la integral de solapamiento es menor, el solapamiento es menos eficiente, el enlace es más débil. ¿Ok? Ahí fue un reto respecto al tamaño, pero estaba bien, disminuía y la razón tenía que ver con entonces lo que acabamos de decir. La energía de iniciación del hidrógeno no la vamos a mirar porque es igual para todos lados, y después tenemos la afinidad electrónica, que sabemos que en general disminuye para bajar en el grupo, pero que siempre hay algún problemita con los elementos del segundo periodo, que por ser muy, muy chiquito hay cierta repulsión al agregado de un nuevo electrón, entonces hay ahí siempre una irregularidad en el segundo periodo.
Muy bien. Mirando estos números, ¿ustedes qué me dirían? La afinidad protónica de los haluros al bajar en el grupo, ¿de qué depende fundamentalmente, como suelen decir las preguntas de los parciales? ¿De la energía de enlace hidrógeno-halógeno o de la afinidad electrónica del halógeno, perdón? Afinidad De la energía de electrónica. enlace. Energía de enlace. Hubo un choque entre energía de enlace y afinidad electrónica. Por lo que podemos ver, fíjense, vamos a mirar la tendencia. La energía de enlace disminuye, la afinidad protónica disminuye. Vamos bien. O sea, la energía de enlace podía ser una posibilidad. ¿Qué pasa con la afinidad electrónica? Si nos olvidamos de la irregularidad. Disminuye, pero es negativa. Quiere decir que yo cada vez le estaría restando acá un número más chico. Y por lo tanto, la afinidad protónica, ¿qué debería ser? Aumentar. Entonces, en este caso, la tendencia de la afinidad electrónica no nos puede explicar la tendencia observada en la afinidad protónica. La de la energía de enlace, sí. Vamos a ver esto desde el punto de vista gráfico, que se ve mucho mejor. Acá tenemos en rojo cómo son las afinidades protónicas. ¿Sí? Disminuyen a bajar en el grupo. En azul, la energía de iniciación que no varía, del hidrógeno. En verde, la disminución de la energía de enlace, que ya habíamos visto por qué ocurría, y acá en azul, la variación de la afinidad electrónica, que para empezar es poca, es media irregular y no sigue la tendencia de la afinidad protónica. Si miramos la gráfica, ahí claramente se ve que la afinidad protónica sigue exactamente la misma tendencia que la variación de la energía de enlace. Y por eso disminuye la afinidad protónica al bajar en el grupo y por lo tanto aumenta la acidez de los ácidos halogénicos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí con el ciclo termodinámico? Igual que siempre, un ciclo para tratar de explicar. Vamos a ver ahora qué pasa si en vez de mirar la acidez de una determinada serie de ácidos al bajar en un grupo, miro en un periodo a la derecha. ¿Sí? Y acá tenemos las bases, ¿sí? El metiluro, amida, hidróxido y fluoruro, y los correspondientes ácidos conjugados, ¿sí? Metano, amoníaco, agua, fluoruro de hidrógeno. Me estoy moviendo a la derecha en el periodo, cuando miro acá para abajo. ¿Sí? Si ustedes se fijan ahí, las afinidades protónicas, ¿qué le pasa cuando me muevo a la derecha? Dicen los números, disminuyen. ¿Sí? Por lo tanto, la acidez de los ácidos, cuando me muevo a la derecha, aumenta. Exactamente. Ahí va la flechita. Aumenta cuando me muevo a la derecha. Recuerden que me estoy moviendo a la derecha. Bien. Tenemos que ver ahora si de alguna manera podemos explicar esta tendencia que observamos al movernos en los distintos ácidos en el periodo. Y por supuesto que vamos a ver el ciclo termodinámico, que es exactamente el mismo que vimos hoy. Exactamente el mismo. Y vamos a mirar los valores ahora de nuevo de las energías de enlace y de las afinidades electrónicas para ver si de alguna manera podemos ver cuál de las dos, si las energías de enlace o las afinidades electrónicas, son las que llevan la voz cantante y las que definen la tendencia de la afinidad protónica. ¿Sí? Fíjense lo que pasa. La afinidad protónica ya vimos que disminuía cuando me muevo a la derecha. Las energías de enlace, ¿qué les pasa? Miren los números. Aumentan. Ya, Houston, tenemos un problema ahí porque una va para un lado, otra va para el otro. Así que la energía de enlace está prácticamente descartada. ¿Y por qué aumenta la energía de enlace cuando me muevo a la derecha? Por la Z efectiva, ¿no? ¿Qué es lo que me determina que el enlace se vuelva más fuerte? Ahora no importa el número cuántico principal de los orbitales involucrados en el enlace es el mismo cuando yo me muevo en el periodo. ¿Qué es lo que cambia cuando yo me muevo en el periodo? ¿Qué me hace que electronegatividad? La diferencia de electronegatividad, exactamente. La polaridad del enlace. Cuanto más polar el enlace, más fuerte. Cuando me muevo a la derecha, lo que cambia es la diferencia de electronegatividad. Aumenta la diferencia de electronegatividad con el hidrógeno y el enlace se hace cada vez más fuerte. ¿Sí? El Z efectivo importa para el tamaño. Y como decíamos hoy, allá en algún lugar, sí, el Z efectivo tiene que ver con la electronegatividad. Sí, pero lo que determina que el enlace se vuelve más fuerte cuando me muevo a la derecha es que el enlace se hace más polar, que hay mayor diferencia de electronegatividad. ¿Bien? Y fíjense lo que pasa con la afinidad electrónica, que acá tenemos los valores para estas bases conjugadas
¿sí? Y vemos que se hace cada vez más negativa. Eso significa que yo resto un número cada vez más grande, lo que hace que la afinidad protónica se vuelva cada vez más pequeña, ¿sí? Una cosa que les voy a llamar la atención. Fíjense que la afinidad electrónica, este valor de electroafinidad, en el caso de los halogenuros de hidrógeno, era la afinidad electrónica del halógeno, ¿sí? Cuya tendencia periódica conocemos. Pero acá es la afinidad electrónica de la especie CH3 gas, NH2 gas, OH gas y F gas, ¿sí? No son monoatómicas esas bases, sino que son moleculares. Pero la tendencia de las afinidades electrónicas se corresponde con la tendencia de los átomos más electronegativos en esas moléculas. O sea, la tendencia de la tendencia de la afinidad electrónica, cuando cambio de flúor a oxígeno, a nitrógeno a carbono, es la misma que si la tendencia, ¿verdad? Es la misma que si fueran la de los átomos. No necesariamente los valores, pero sí la tendencia, ¿sí? Entonces, en este caso, quien lleva la voz cantante es la afinidad electrónica. Lo vemos de vuelta en la gráfica. Disminución de la afinidad protónica al bajar en el grupo. Esta es la energía de ionización. Acá tenemos las energías de enlace que aumentan, o sea, no llevan la misma tendencia. Y acá tenemos las afinidades electrónicas de las especies, ¿sí? Que se hacen cada vez más negativas, ¿sí? Bien, una cosa que ustedes van a ver en nuestro manual y van a ver en los libros, ¿sí? Es que cuando yo me muevo a la derecha en el período y quiero comparar la acidez en fase gaseosa de distintos ácidos, de distintos hidruros covalentes dentro del bloque P, muchos libros dicen la acidez sigue la tendencia de la electronegatividad, ¿sí? Al moverme a la derecha, aumenta la electronegatividad y por lo tanto se modifica la acidez de los hidruros covalentes en función de la electronegatividad. Y nosotros estamos mirando acá un ciclo termodinámico donde la electronegatividad no está en ningún lugar, ¿sí? ¿Por qué dirán eso los libros? ¿Están mal los libros? El fundamento detrás de todo es la electronegatividad, pero en realidad... A ver, pero nosotros acá tenemos un ciclo termodinámico que nos muestra de qué depende y no en ningún lado está la electronegatividad. Pero se relaciona con la afinidad. Exactamente. La electronegatividad y la afinidad electrónica tienen la misma tendencia. ¿Se acuerdan de la definición de Mulliken? Que era la electronegatividad, la podíamos ver como la energía de ionización más la afinidad electrónica sobre 2, ¿sí? La tendencia de la afinidad electrónica, de la electroafinidad, es la misma que la de la electronegatividad. Y por eso los libros, ¿sí? Dicen eso que es verdad, ¿sí? En definitiva, desde el punto de vista numérico, lo que determina la tendencia es la afinidad electrónica, ¿sí? De la especie que está tomando un electrón. Pero esa tendencia es la misma que tiene la electronegatividad del átomo no hidrógeno, en este caso, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿sí? Entonces, en este caso, decir que es la electronegatividad es correcto, pero siempre teniendo en cuenta que es porque la electronegatividad tiene la misma tendencia que la afinidad electrónica, que es de lo que realmente depende. Depende de la afinidad electrónica, pero esta tiene la misma tendencia que la electronegatividad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de especies como CH3 gas, NH2 gas o H gas, ¿sí? No está tabulada la afinidad electrónica, ¿sí? Pero sí sabemos cuál es la tendencia de la electronegatividad de carbono, nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces, podemos saber que la tendencia que sigue en la electronegatividad de los átomos no hidrógeno es la misma que la de afinidad electrónica y por lo tanto la misma que va a tener cuando me muevo a la derecha del periodo la afinidad protónica. En suma, cuando me muevo a la derecha en el periodo, lo que más importa es la afinidad electrónica, que varía igual que la electronegatividad. Me fijo en eso. La energía de enlace no me importa, va para otro lado y no es la que marca la tendencia. Cuando voy hacia abajo, en un grupo, la tendencia en la afinidad protónica está determinada por la energía de enlace entre el elemento y el hidrógeno, ¿sí? Disminuye al bajar en el grupo, la afinidad protónica disminuye al bajar en el grupo. La afinidad electrónica importa, está ahí, pero no importa, no es la que lleva la tendencia. Al bajar en el grupo, la que lleva la tendencia es la energía de enlace. ¿La electronegatividad la miro? No la miro.
porque la afinidad electrónica no pica ahí, ¿sí? Lo que importa es la energía de enlace, ¿sí? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Pasemos ahora a algo un poco más de nuestra vida diaria, ¿sí? Que es la acidez en fase acuosa, ¿sí? Cómo de alguna manera podemos relacionar todo esto que vimos de la afinidad protónica, que estaba definida en fase gaseosa, con lo que nosotros podemos ver, encontrar en la tabla, que son las K sub A, ¿sí? O las K sub B de los ácidos y las bases en solución acuosa, ¿sí? Y para eso, de nuevo, lo que hacemos es un ciclo termodinámico, ¿sí? Un ciclo termodinámico en el que tenemos la afinidad protónica de nuevo acá, y nuestra reacción de interés ahora es la que tiene el recuadro, ¿sí? Tenemos un ácido, por ejemplo, un ácido halogenhídrico, fluorídrico, clorhídrico, bromídrico, que se va a disociar en protón más el haluro correspondiente, ¿sí? El delta H de esta reacción, quizás, ahora vamos a ver si es verdad o no, lo podamos ver como una forma de ver cuán desplazada está esa reacción a la derecha. Si el delta H es negativo, capaz que podemos decir que esta reacción está bastante desplazada a la derecha y este ácido es relativamente fuerte, ¿sí? Y lo contrario también ocurre, ¿sí? Para relacionar entonces esta, que es la ecuación que queremos, con lo que conocemos como varía, que es la afinidad protónica, vamos a armarnos este ciclo termodinámico que yo hice ahí, ¿sí? Entonces vamos a primero a transformar el ácido que está ahora disuelto en la especie gaseosa, con una energía involucrada que sería menos el delta H de hidratación de HX, ¿sí? Recuerden que el delta H de hidratación ya algo vimos, lo vamos a ver con mucho más detalle la semana que viene. El delta H de hidratación correspondía al ordenamiento de las moléculas de agua alrededor de una determinada especie, ¿sí? A eso corresponde la hidratación. Después que tenemos entonces el ácido en fase gaseosa con la afinidad protónica, tenemos entonces el protón y el haluro gaseoso, ¿sí? Y después tenemos que cerrar el ciclo hidratando ahora los iones, ¿sí? El protón y el haluro, ¿sí? De esta forma, el delta H de esta reacción, que podemos pensar que es una medida de la fuerza de ese ácido en agua, nos queda igual a la afinidad protónica menos todos esos delta H de hidratación sumados. Los delta H de hidratación son negativos, ¿sí? Son siempre negativos los delta H de hidratación. También vamos a ver por qué en la clase que viene, por ahora me lo tienen que creer, ¿sí? Y dependen de la carga y del tamaño, ¿sí? Y son numéricamente mucho más chicos si es una especie neutra, como en este caso, que si es una especie cargada. Y cuanto más chica y más cargada, más negativo el delta H de hidratación, ¿está? Muy bien, vamos a ver para el caso de los halogenuros de hidrógeno cómo son los números en este caso. Ahí tenemos de vuelta los halogenuros de hidrógeno, las afinidades protónicas, que ya vimos cómo variaban y por qué variaban así, y acá tenemos los valores de los delta H de hidratación, ¿sí? De la especie neutra, fíjense que son valores que son muy pequeñitos, estos son positivos porque es menos delta H lo que tenemos acá en la ecuación, ¿sí? Pero son valores muy pequeñitos porque son especie neutra, así que estos no van a importar para nada. Los delta H de hidratación del protón y del haluro, el del protón es constante, así que tampoco lo voy a mirar, y el del haluro sí, va a ser muy importante, y va a variar, ¿sí? al bajar en el grupo, de acuerdo al tamaño del haluro, ¿sí? Cuanto más chico, más negativo, o sea, el del fluoruro es la más negativa de todas, y así sucesivamente para abajo. De forma que cuando yo hago la cuenta, esta que está acá abajo, obtengo estos delta H, que fíjense que yo los miro ahí y no parecen tener una gran tendencia, ¿no? Sube, baja, medio que... Sacándole el fluoruro de hidrógeno, los demás como que no van para ningún lado. Y sabemos, porque lo sabemos de la vida diaria, que hay una tendencia en la acidez en solución acuosa de los ácidos halogenhídricos, ¿sí? ¿Y por qué nos da este delta H, esa tristeza de variación? Porque el término entrópico acá importa. Y una cosa que voy a decir que es casi una máxima, siempre que estén involucrados en un determinado proceso químico, energías de hidratación, los términos entrópicos van a tener un peso importante. ¿Por qué? Porque cuando se da el proceso de hidratación, lo que ocurre es el ordenamiento de las moléculas de agua, ¿sí?
alrededor del ion. Y ese proceso siempre da lugar a una disminución de la entropía, ¿sí? Siempre hay un aumento del orden en los productos cuando se produce la hidratación. Y ese aumento del orden es suficientemente grande como para tener valores de delta S que multiplicados por la temperatura tengan un efecto importante frente al delta H, ¿sí? Y por lo tanto no nos sirva el delta H como medida de cuán desplazada está la reacción a la derecha, sino que tengamos que mirar el delta G. Pasa en este caso, pasa con la acidez en solución, pasa con los procesos de disolución. Si quiero saber si una sal se disuelve o no, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos los ciclos termodinámicos, no nos servía el delta H, ahí terminamos, también teníamos que mirar el delta G, ¿sí? Entonces, cuando hay procesos de hidratación involucrados, en general, el delta H no funciona y hay que mirar el delta G 0, que ese sí es una medida directa del valor de la constante de equilibrio, ¿sí? Y ahí vemos, ¿sí?, que igual que la afinidad protónica disminuía en fase gaseosa, perdón, la acidez de los ácidos aumentaba en fase gaseosa al bajar en el grupo, ¿sí?, porque disminuye la afinidad protónica, hay también un aumento, ¿sí?, de la acidez también en solución acuosa. En este caso, la tendencia en fase gaseosa es la misma que la tendencia en solución acuosa, ¿sí? ¿Qué me dirían de estos ácidos, ya que estamos mirando esos valores de delta G0? El ácido fluorhídrico, ¿es un ácido fuerte o débil? Tuvieran que decir algo. Débil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un delta G0 que es positivo, eso implica que tenga una constante que es menor que 1, un pK positivo, ácido débil. Todos los demás son fuertes y cada vez más fuertes a medida que bajo en el grupo, siguiendo la misma tendencia que lo que ocurre en fase gaseosa, ¿sí? Así como en este caso se da un paralelismo entre la acidez en fase gaseosa y la acidez en fase acuosa, en otros casos no. Por ejemplo, en la acidez de estas alquilaminas, la basicidad, perdón, ¿sí? Ahí tenemos las afinidades protónicas, ya las habíamos visto, ¿se acuerdan? En estas aminas sustituidas, el efecto inductivo de los alquilos hacía que era electrón dador, hacía que cuanto más sustituyentes alquilos teníamos, metilo en este caso, había un aumento de la afinidad protónica. Y fíjense qué pasa con los pKb, no siguen la misma tendencia. Esa tendencia de aumento de la afinidad protónica, hay un aumento hasta ahí y después una disminución, ¿sí? Con un mínimo, con la base más débil, que sería esta, ¿sí? No esta, que es la que debería ser, ¿sí? Perdón, la base más fuerte, quise decir, la que tiene el pK más chico, es la base más fuerte de todas, es esta. Y eso está relacionado con que de vuelta en los procesos de hidratación no siempre pasa lo que uno quiere que sucede, ¿sí? En este caso en particular, tenemos que el producto de la reacción, si estamos considerando pKb, ¿verdad? Estamos suponiendo que el solvente es agua, el producto de la reacción de esta base con el agua da lugar al ion hidróxido y a este que es el ácido conjugado, que es el que, esto sería en fase gaseosa y en fase acuosa se va a tener que hidratar, ¿sí? Probablemente por formación de enlace de hidrógeno con las moléculas de agua, ¿sí? Eso para esta especie, ¿sí? Que tenía 2 protones, le agarró 1 al agua y se quedó con 3. Esta que no tenía ninguno, le agarró 1 al agua y se quedó con 1. Entonces en su proceso de hidratación, ¿sí?, este producto va a ser energéticamente menos favorable, ¿sí?, porque la interacción con el agua va a ser más baja. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que sucede? La mayor estabilidad del producto de la reacción ácido-base hace que la reacción esté más desplazada a la derecha, y eso tiene que ver con la hidratación del producto que se forma, con la hidratación en este caso del ácido conjugado de la base que estamos considerando, y eso hace que no se observe la misma tendencia en solución acuosa que es la que se observa en fase gaseosa, ¿sí? ¿Para qué les muestro este ejemplo particular? Para que no se crean que todo es tan fácil, que miro la afinidad protónica en fase gaseosa y ya sé cómo se van a comportar en solución. No, a veces funciona, para el caso de los ácidos halogenhídricos sí, para otros casos esto y otros, muchos otros no. Así que hay que tener cuidado cuando intentamos extrapolar lo que ocurre en fase gaseosa con lo que ocurre en solución, ¿sí?
Muy bien, vamos a hablar un poco más de acidez de Bronsted en solución acuosa, ¿verdad? Una cosa que ustedes ya saben, que es lo que le pasa a los ácidos polipróticos. ¿Sí? Los ácidos polipróticos son los que tienen más de un protón que pueden ceder, ¿sí? Desde el punto de vista de Bronsted. Acá tenemos el sulfúrico que tiene 2, el fosfórico que tiene 3, etc. ¿Sí? Y ahí tenemos los valores de pK. ¿Sí? Las reacciones involucradas, por ejemplo, para el ácido sulfúrico, en ese pK1 y pK2 serían estas, ¿verdad? El sulfúrico le da su protón al agua para transformarse en su base conjugada sulfato ácido, y el agua, por supuesto, en su ácido conjugado hidronio, y luego el sulfato ácido reacciona nuevamente con el agua para dar la base conjugada del sulfato ácido, que es el sulfato, y el hidronio. Pregunta que nada que ver. El sulfato ácido, ¿cómo lo podríamos clasificar? ¿Es un ácido o es una base de Bronsted? Anfótero. Es anfótero, exactamente. Es el mismo caso que vimos hoy del sulfuro ácido. ¿Sí? Cuando tenemos esta especie intermedia de los ácidos policlóticos, esas especies son siempre anfóteras. Así que el sulfato ácido es anfótero. Y fíjense los valores de pK. ¿Sí? El valor de pK, o sea, la primera constante de acidez es mucho más grande que la segunda, o sea, la constante de esta reacción es mucho más grande que la de abajo. En general se difieren entre 4 y 5 órdenes de magnitud en pK, ¿sí? La diferencia. ¿Por qué pasa eso? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron en química general? Los pK bien que van aumentando cuando me muevo a la derecha. O sea, quiere decir que las especies son cada vez menos ácidas. Porque es más difícil arrancarle el protón a una especie negativa. Exactamente. La razón es una razón de tipo electrostática. Cuando yo pierdo el primer protón, doy lugar a una especie de carga negativa, y sacar un protón de una especie de carga negativa va a ser termodinámicamente menos favorable, y por eso las constantes van disminuyendo, y esto pasa siempre para los ácidos polipróticos. ¿Sí? Los distintos ácidos que se van generando son cada vez más débiles, ¿sí? A medida que voy perdiendo los protones, eso tiene que ver con la carga de las especies. Muy bien. Otro tipo de ácidos que tenemos que considerar son los oxoácidos, ¿sí? ¿Se acuerdan de los oxoácidos? Perclórico, clórico, ¿sí? La definición de oxoácidos es que el protón, ahora, en vez de estar unido directamente al átomo central, está unido a un oxígeno que a su vez está unido a un no metal, en particular en estos casos, en el caso de los oxoácidos, que puede o no estar unido a otros grupos oxo, ¿sí? Pero lo que define a la especie como oxoácido es que tiene el hidrógeno unido a un oxígeno que a su vez está unido a este no metal que le vamos a llamar átomo central, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estructura es esta, sería para el caso del perclórico, ¿verdad? Tenemos el hidrógeno unido a un oxígeno que a su vez está unido al átomo central, que puede estar o no unido a otros grupos oxo, ¿sí? En el caso, los 3 primeros casos sí está unido, en el caso del ácido hipocloroso no, ¿sí? No hay otros grupos oxo, ¿sí? Pero lo importante para clasificarlo como oxoácido es esto que dijimos. Muy bien, y fíjense cómo varía la acidez de los oxoácidos. Miren esos números y díganme cuál es el ácido más ácido, más fuerte de todos. El perclórico. El perclórico, ¿sí? Recuerden que seguimos en solución, ¿verdad? Es el ácido perclórico, y no vemos porque tiene el pK más negativo. O sea, la acidez aumenta en ese sentido, ¿sí? Hacia arriba. Y vamos a ver de qué depende que la acidez varíe de esa manera. Y depende de 2 efectos sumados. Lo que vamos a llamar el efecto inductivo y la estabilización por resonancia de la base conjugada. ¿A qué nos referimos con efecto inductivo? Cuando yo tengo un átomo central, ¿sí? Que está unido a otros grupos oxo, estos oxígenos que son electronegativos se van a llevar densidad electrónica del átomo central, ¿sí? Que va a hacer que se genere una densidad de carga positiva, o sea que también arrastra la densidad electrónica de este oxígeno, se genera una densidad de carga positiva sobre este protón que haga que este protón sea más ácido. O sea, en definitiva, cuanto mayor cantidad de otros grupos oxo, no lo cuento, de otros grupos oxo que yo tenga unidos al átomo central, mayor va a ser ese efecto inductivo, más ácido va a ser el oxoácido.
¿Sí? Lo que veíamos, cuanto mayor cantidad de grupos oxo, acá tenemos 3, acá 2, acá 1, acá ninguno, más ácido va a ser el oxoácido. ¿Sí? ¿Qué pasa con el efecto de la estabilización por resonancia? Que es un efecto sumado. Dependiendo de la cantidad de grupos oxo que tenga el ácido, y por lo tanto su base conjugada, esa base conjugada que va a estar cargada negativamente porque perdió un protón, va a tener mayor número de formas resonantes, porque esta carga negativa va a poder resonar entre todos los oxígenos de los distintos grupos oxo. ¿Sí? Cuanto mayor cantidad de oxos tengamos, sin contar mayor va a ser la estabilización de esa base por resonancia. Y cuanto mayor cantidad de formas resonantes, más estable es una especie. ¿Sí? Entonces tenemos dos efectos sumados que determinan la acidez de los oxoácidos. Cuanto mayor cantidad de grupos oxo, mayor efecto inductivo y mayor estabilización de las bases, de la base conjugada por el efecto de resonancia. ¿Sí? Bien. Y otra cosa que importa para la acidez de los oxoácidos, eso es porque todos tenían el mismo átomo central, ¿verdad? Pero cuando yo cambio el átomo central de los oxoácidos, me va a importar también la electronegatividad de ese átomo central. En el mismo sentido que habíamos visto hoy, cuanto más electronegativo sea el átomo central, más se va a llevar la densidad electrónica de este oxígeno hacia sí, debilitando el enlace oxígeno-hidrógeno y haciendo que el oxoácido sea más ácido. O sea, como se ve en esta tabla, cuando me muevo a la derecha, en esta tabla, o para abajo en el grupo, que hay o para arriba, perdón, en el grupo de los halógenos, que aumenta la electronegatividad, aumenta la K sub A, o sea, el ácido, el oxoácido se vuelve cada vez más ácido. O sea, depende de la cantidad de oxos, ¿sí? Para igual cantidad de oxos, depende de, si cambia el átomo central, depende de la electronegatividad del átomo central. Cuanto más electronegativo, más ácido va a ser el oxoácido. Y eso es tanto así que yo puedo mirar en un periodo, ¿sí? Y puedo pasar desde un ácido fuerte, como es el ácido perclórico, o el sulfúrico, a un ácido débil, como es el fosfórico o el silícico, vean que voy todo en el tercer periodo, ¿sí? A una especie anfótera, como es el hidróxido de aluminio, ¿sí? Que no deja de ser un oxoácido, es un hidróxido porque el átomo es metálico, se llama distinto, pero de hecho tiene el hidrógeno unido a un oxígeno, unido a un átomo central, como vimos en la definición, a tener una base débil, como el hidróxido de magnesio, y una fase fuerte como el hidróxido de sodio. O sea, si yo me muevo en estos análogos, ¿sí? Paso desde una base fuerte hasta un ácido fuerte, y lo que varía es la diferencia de electronegatividad. ¿Por qué importa la diferencia de electronegatividad? Cuando X, el átomo central, es un átomo electronegativo, tengo esta distribución de cargas que hace que cuanto más electronegativo, más se desplace esto a la derecha, este enlace se hace más débil, el oxígeno e hidrógeno, se vuelve más ácido el oxoácido. Y cuando yo tengo un átomo electropositivo, en realidad el oxígeno se lleva los electrones de ese átomo electropositivo, reforzando el enlace oxígeno-hidrógeno, y lo que tengo es una base, porque esto lo que libera en agua es el anión hidróxido, ¿sí? Y no libera el protón. Bien, es la hora, me parece. Sí, seguimos la próxima clase. Ahí hacemos un repasito de esto último y ya nos queda la parte del sistema del solvente, que es cortito, y vemos Lewis y Pearson.